Ahora sí, extravagante día, Dios te bendiga poderosamente. Empezamos con un pequeño retraso hoy, pero estamos aquí vivos y llenos de la bendición del Señor, llenos de aquello que tiene Él para nuestras vidas hoy. Dios tiene palabra, Dios, camión pasando aquí, pesado. Pero bien, estamos aquí llenos de lo que tiene Dios para nuestras vidas, llenos de expectativa para tener un encuentro con Dios aquí en 365 días en su presencia. Día 9, nuestro día 51 en su presencia. Ya pasamos del jubileo, estamos aquí empezando ya media centena de transmisiones. Y esto nos deja alegres porque si estás haciendo parte de esta jornada, estás a camino de desarrollar el hábito de estar con Él 365 días en su presencia, lleno de su presencia, lleno de su favor, aprendiendo a escuchar su voz, aprendiendo a tener intimidad con Él, y esto no tiene precio. Sin más delongas, ya que perdimos algún tiempito hoy, entramos un poquito atrasados. Bienvenidos todos los que se suman a nuestra transmisión. Gente de YouTube, gente de Instagram, gente de Facebook. Sean todos muy bienvenidos a nuestra transmisión. Vamos a hacer nuestra oración de todos los días y vamos a empezar para la gloria de nuestro Dios. Ahí en tu lugar, cerrá tus ojitos, puja el aire por la nariz. Y cuando lo hagas más una vez, podés mirar a los ojos de Jesús. ¿Cómo te está mirando Él en esta mañana? ¿Cómo está su semblante? A ti, Dios, rendimos gracias, porque nos permitiste empezar más un día con un propósito. Que podamos escuchar tu voz y ser guiados, recibir la orientación de tu Espíritu para cada decisión que la vamos a tomar. Tu bondad no tiene fin. Nosotros te exaltamos por este día y declaramos que junto contigo vamos a gobernar nuestras vidas y vamos a hacer de este día un extravagante día. Amén y amén. Muy bien, nuestro tema de hoy: cuando eres más duro contigo que Dios. Muchos, principalmente aquellos que de alguna manera ya hacen parte de una comunidad espiritual, sea una iglesia, un grupo, como se le llama comúnmente, de célula. Aún más si sos hijo de padres performáticos. Muchas veces desarrollamos la tendencia a cobrarnos alto rendimiento. Un alto rendimiento con un patrón mucho más elevado que el patrón que el mismo Dios nos exige. Y en nuestra cabecita esto, en última instancia, llega a nos autolastimar,
Entonces, fíjese, vamos a hacer una pequeña correccioncita aquí. A veces sos capaz de perdonar a otros, pero no a ti mismo. Recuerdas tus errores antiguos, tus decisiones equivocadas o palabras que desearías borrar de tu historia. Palabras dichas que evidentemente una vez que la palabra sale de tu boca, no vuelve a entrar, ¿verdad? Y en este escenario, sin darte cuenta, te convertís en un juez cada vez más severo y no lográs perdonarte a ti mismo. ¿Y cuál es el problema de esto? Esto en última instancia va a impactar la manera como tú desarrollas tu vida espiritual con el Señor. Esto va a impactar la manera como esto va a afectar la forma como conducís tu vida delante del Señor. Va a afectar tu capacidad incluso de perdonar a otros. Va a afectar la manera como ves a Dios. Y ahí entramos en un problema muy serio. Cuando nos hacemos jueces, cuando tomamos el lugar de Dios, perdemos la capacidad, por ejemplo, de usar misericordia, no solo hacia nosotros, pero hacia los demás, porque subimos demasiado la regla. Con seguridad, tú conoces a alguien que muchas veces tiene la capacidad de decir quién pecó, quién no pecó, y quién se va al infierno y quién se va al cielo. Hablando en un jargón más evangeliquez, personas con un sentido de justicia extremadamente aguzado. Y en la neurociencia, en la psicología, se le llamará el patrón a ver en español cómo dice esa palabra. Un patrón elevado de justicia. Justiciero. El patrón del justiciero. O sea, Él es el que tiene la palabra final sobre quién está bien, quién está mal, quién es santo, quién es pecador, quién tiene condiciones. Si la persona sabe que alguien de su comunidad cometió un error en el pasado y ahora lo ve quebrantado delante de Dios en su presencia, adorando a Dios con libertad, con alegría, ya emite un juicio en su corazón. ¿Y cómo puede ser esto? Sino que hizo eso en el pasado. Entonces nos hacemos jueces. Y muchas veces este juicio emitido hacia los demás es consecuencia de un juicio emitido contra nosotros mismos. Y a veces siquiera nos damos cuenta de esto. Entonces pasamos a creer, a creer de nosotros mismos que no merecemos el favor de Dios, la bendición. Creemos no tener el derecho a alegrarnos en su presencia. Y fíjese qué controverso es esto. De un lado, el deseo de estar con Él, el deseo de vivir algo en Dios, el deseo de sentirse amado por Dios. De otro lado, el sentimiento de condenación, el justiciero hablando más alto, la moralidad de alguna manera afectando, golpeando. Sí, yo no tengo el derecho de vivir algo en Dios porque en el pasado hice esto, viví aquello, dije esto, lastimé. Y esto es terrible porque nos echa en una jaula.
Muchas veces estamos presos en una jaula en la cual nosotros mismos tenemos la llave, pero estamos presos. Siquiera nos damos cuenta. Pero la verdad de Dios para nuestras vidas, y orábamos eso hace poquito, cuando empezamos, es que Dios nos perdona. Y si Él, que no tenía por qué, nos perdona, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Ya dice la oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús: perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como dice algunas versiones, o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben, que nos ofenden, que pecan contra nosotros. Y cuando el pecado es tuyo, para ti mismo, fíjate que la oración del Padre Nuestro condiciona el perdón de Dios a nuestro perdón. Hoy es un día para que te perdones a ti mismo. Y al contrario de lo que muchos dicen, perdonar no es olvidar, porque esto implicaría de cierta manera, en locura, ¿verdad? En un problema mental. O sea, nuestra memoria, aunque en casos extremados puede llegar a ser selectiva, vía de regla no nos olvidamos de una cosa tan fácilmente así. Aún más cuando envuelve emociones, problemas, traumas, en fin. Entonces, la cuestión no es olvidar, y principalmente las personas que tienen algún contacto desde la niñez con la Biblia, malinterpretan un texto donde dice que Dios echa nuestros pecados en el mar del olvido. Esta es una expresión, ¿verdad? En última instancia quiere decir que una vez que nos perdona, Él no nos va a echar en cara nuestros pecados, nuestras fallas. Por eso el mar del olvido. Pero tampoco Dios es loco. No tiene problema mental al punto de tener una memoria selectiva. No es la cuestión. Él no nos va a echar en cara nuestros errores. Con lo mismo pasa con nosotros. La cuestión es cuando la herida cicatriza. Esto es lo importante. Te acordás de lo ocurrido sin problemas. Por un tiempo duele mucho. Más adelante no duele tanto. Y llegará una hora que no pasará de una cicatriz. Capaz que cuando toques duela, pero una cicatriz, una herida que fue curada. ¿Verdad? Principalmente gente que hizo alguna intervención quirúrgica, queda con aquella cicatriz. Y por un tiempo, hasta cuando toca, después de ya cicatrizada, duele. Y está bien, es parte del proceso. Fíjese lo que dice la Biblia en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, si Dios nos perdona a nosotros mismos, nosotros tenemos casi que la obligación de perdonarnos. Y aquí muchas veces, en el calor de nuestras emociones, mezclamos un poco las cosas. Principalmente porque todavía duele. Y poner en esta olla el dolor que sabes que le causaste a otra persona, el dolor que tú sentís, el remordimiento, el sentimiento de los actos del justiciero, poner en la olla el no merecimiento
pone este ingrediente en la olla también. Entonces, cuando mezclas todo esto, llegas a una conclusión, sos indigno de recibir el perdón. Y esta no es la verdad. No importa el tamaño de tu delito, el tamaño de tu error. Jesús murió para pagar el precio de todos los pecados de la humanidad. Ay, y si yo hice, no importa lo que tú hiciste. No importa. Y esta es una verdad tan absurda, tan extravagante, tan grande, que nos cuesta muchas veces procesar esto. El otro día yo le preguntaba a algunos hermanos con quien charlaba, no sé si puedo decir el nombre aquí, corro un grave riesgo, pero ¿te acordás de aquella persona que persiguió a los judíos, motivo de una guerra mundial? Aquella persona que comienza con G y termina con Tler. Te pregunto, ¿y si esta persona en el último minuto de su vida se arrepintiese de todo lo que hizo, le pidiese perdón a Dios, qué dirías tú? ¿Se fue al cielo o al infierno? No importa si tú te crees que se merecía el uno o el otro. Tengo que creer que la gracia de Dios es suficiente para salvar hasta esta persona. Pero mató millones. Entonces, si el hecho de que haya matado millones le impide de alcanzar la salvación, llegamos a la conclusión que la gracia de Dios no es tan grande así. Entonces, rasgamos nuestra Biblia y vivimos según nuestro concepto y nivel de justicia. ¿Te das cuenta que es una incoherencia de fe? La gracia de Dios es suficiente para salvar hasta el hombre más pecador que haya existido en el planeta Tierra, desde el primero hasta el último. La gracia de Dios es suficiente. Esto evidentemente no implica que la persona quede exenta, libre de las consecuencias de sus errores en la tierra. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de redención, estoy hablando de salvación, estoy hablando de merecimiento de perdón. Entonces tenemos que tener pacífico esto. La gracia de Dios es capaz de alcanzar a cualquiera. Y como el tema no es aquella persona de la cual hablábamos, volvemos al comienzo. Hay perdón para ti. Si hay perdón para aquella persona, para el más pecador de la historia, ¿cómo no habrá perdón para ti mismo? Entonces, cuando recibís en tu corazón el perdón de Dios y cuando perdonás a ti mismo, la vida se hace más leve. Las cargas disminuyen y ahí parece que se te sacaron un peso por arriba de los hombros. Dios no minimiza tus errores, o sea, no pasará la mano por encima, no hará vista gruesa. Y esta es otro ángulo por el cual tenemos que mirar la situación. Pero ¿cómo, André, terminaste de decir que Dios perdona a todos? Es verdad, Dios perdona a todos, hasta el más grande pecador de la historia Dios perdona. Esto no significa que no haya visto.
Esto no significa que te va a exentar de las consecuencias, como recién te dije. O sea, un accidente de auto donde el causante del accidente estaba ebrio, lleno de alcohol en su cuerpo, provocó la muerte de otra persona. Dios perdona el pecado, el error. Hay salvación para esta persona, sí, pero todavía queda la ley de los hombres y habrá consecuencias para esto. En eso quiero llegar. Tus errores no definen tu valor. No dicen si tú sos mejor o peor que otra persona. Tus errores son errores. Dios perdona tus errores. Tú tenés que superar y perdonarte a ti mismo para salir adelante. No, pero yo merezco estar en la cárcel porque maté a otra persona. Esto es según la ley de los hombres. Estoy hablando de la cuestión de salvación, de vida con Dios. Estoy hablando de nuevas oportunidades. Y vas a pagar lo que la ley de los hombres dice. Y vas a empezar la vida otra vez. Vas a seguir con tu vida. Porque si fuese la voluntad de Dios que te murieses, te había matado Él mismo. No, esta es una mañana donde podés experimentar su gracia sobre tus errores del pasado, donde podés experimentar el perdón de Dios, donde podés perdonarte a ti mismo. Muchas veces es la única manera de empezar otra vez. Muchas veces la falta de perdón hacia uno mismo nos impide de avanzar en la vida. Yo miraba ayer un pequeño documental sobre la gente que vive bajo los ductos de agua de la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos. Algunos decían que llega a tener 7 andares bajo suelo. Y tú empezás a ver el reportero charlando con las personas que vivían allí abajo y te das cuenta que son personas que pasaron por dolores terribles, que sucumbieron bajo los problemas de la vida, bajo las circunstancias emocionales. Uno puede ver el dolor en sus corazones. Algunos años sin salir a la luz del sol. ¡Qué terrible! No fue para eso que murió Jesucristo. Él murió para darnos una nueva oportunidad, para darte vida eterna. Él murió por el perdón de todos los pecados de la humanidad. Entonces, si Dios, el patrón máximo y inigualable de justicia y al mismo tiempo de gracia, te perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar a los demás, para no perdonar a nosotros mismos? Y si volvés, hoy martes, si volvés a nuestra transmisión de sábado y domingo, hablamos un poquito más sobre el perdón, sobre las consecuencias de esto. Te vas a dar cuenta que Dios te dio todo cuando Jesús murió en la cruz para que pudieses empezar otra vez. Su gracia es más grande que tu pasado. Empezamos un poquito más tarde hoy y
pero ya cumplimos con nuestra media hora y por cuestión de horarios vamos a encerrar por aquí. Pero te das cuenta que es un tema que rinde mucho para hablar, ¿verdad? Porque aunque hoy hablamos un aspecto bastante interesante, hay mucho que hablar sobre el perdón, porque es una llave tan grande que abre tantas puertas, que trae tanta libertad. Y a la gente le cuesta entenderlo, el concepto por detrás del perdón. Entonces te aconsejo que vuelvas al sábado y al domingo, donde hablamos muy puntualmente sobre algunas cuestiones del perdón. Y hoy más una vez entramos con una dosis a más de la medicación que te ayudará a que experimentes la libertad que hay en Cristo Jesús. Una libertad que no hay otra manera de experimentar, no hay otra manera de vivirla. Una libertad que no tiene precio. Una libertad tan poderosa que es capaz de romper con cualquier yugo, con cualquier atadura, lazo que nos impide de avanzar. Hay una vida esperándote y esta vida es preciosa. Es una vida extravagante, donde tenés el derecho de ser feliz, de tener alegrías. Jesús pagó el precio para que pudieses volver a sonreír. No importa el tamaño de tu error, el tamaño de tu pecado, no importa las palabras que dijiste, no importa cuántas personas lastimaste. Hay perdón para ti. La gracia de Dios cubre todos nuestros errores. Y debemos apoyarnos en esto por la fe para que podamos salir de esta prisión de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos impide avanzar. Llegamos al final de nuestra transmisión 51 de 365 días en su presencia y nos queda ahora orar. Señor, ayúdame a recibir el perdón que tú ya me has ofrecido, que yo pueda recibir tu perdón y perdonarme a mí mismo. Enséñame a verme como con la misma gracia con la que tú me miras, y que yo pueda recibir en mi corazón este perdón y empezar otra vez, sin el peso de la acusación, de la reprobación, de la autoacusación, la autorreprobación, que yo pueda salir adelante y vivir la vida que tú has dibujado para mí, que yo pueda ayudar a otros a experimentar esta libertad que me da Jesús con su muerte en la cruz. Que podamos vivir como reyes y sacerdotes. Así oramos. Amén y amén. Recibe el perdón de Dios en tu corazón y perdónate a ti mismo. La vida será mejor. Hagas un extravagante día en su presencia. Dios te bendiga poderosamente.